Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy, en el curso de Historia Universal, vamos a ver sobre el arte románico y el arte gótico. ¿Ya? Muy interesante el tema. Exacto, el nombre, arte románico, el término románico viene de la influencia de la cultura Roma. Este estilo, ¿ya? Porque no olvidemos que el arte románico es un estilo artístico que mezcla no solo arquitectura, mezcla también escultura, pintura, ¿ya? Va a tener mucha predominancia, mucha influencia entre los siglos XI y los siglos XII. ¿En dónde? En Europa. ¿Ya? Este estilo llamado arte románica tiene influencia cristiana. ¿Qué significa? Que todo lo que yo vaya a construir, sea arquitectónico, escultórico, pintura, tiene influencia de la iglesia cristiana. El famoso arte románico se va a dar en la Edad Media temprana, ¿ya? No nos olvidemos que el arte románico no es 100% Roma, ¿ya? No es 100% influencia romana. Es un conjunto de diversos pueblos que van a influenciar en el arte románica, como por ejemplo el estilo de Roma, el estilo prerrománico, el estilo bizantino. No olvidemos que los bizantinos son los romanos de Oriente, ¿ya? El estilo germánico, reinos bárbaros germánicos, y el estilo árabe. Son aproximadamente 5 estilos que van a ser fusionados y creados ¿en dónde? En el arte románica, que se da en la temprana Edad Media y también en la Alta Edad Media. Así que no nos confundamos que porque diga arte románico solo es Roma, no. Es un conjunto de pueblos que van a influenciar para que se cree el arte románico. Por lo tanto, no podemos decir es de tal lugar y no tiene otra influencia, no. Es un conjunto de estilos en un solo estilo, es una fusión, ¿ya? Es una fusión. ¿En qué países va a aparecer o se va a usar el estilo románico? Tenemos, por ejemplo, España, tenemos Italia, tenemos Alemania, ¿ya? En estos países se van a crear el arte románico, tomando como inspiración a estos cinco estilos: el románico, prerrománico, bizantino, germánico y el árabe, ¿ya? Una fusión, no se olviden, de estilos. Comencemos con la construcción que más resalta por su tamaño, que es la arquitectura románica. En el caso de la arquitectura románica resaltan la construcción de grandes templos. Eran considerados las fortalezas de Dios. Una construcción con mucha robustez, con mucho grosor, muy grande. Así tenía que ser las construcciones románicas. No nos olvidemos que las construcciones románicas resaltan por su gigantez, robustez. Las paredes eran muy gruesas. Toda la bóveda, toda la parte de arriba de una catedral o iglesia era muy pesado. Por lo tanto, si tenemos que la cúpula, que vendría a ser como el techo, ¿ya?, de la catedral, es muy pesada, ¿qué debo hacer para que pueda soportar un techo tan pesado? Columnas más gruesas, paredes más gruesas. Así que tiene explicación. Las características de la arquitectura románica son: los muros son muy gruesos para que puedan soportar todo el peso del techo. No eran tan elevados, sí eran elevados, pero a diferencia del arte gótica que aparece un poco más adelante, no eran tan altos, pero sí tenían cierta altura. El objetivo, como ya expliqué, de crear muros muy gruesos era soportar el peso del techo, de la bóveda. ¿Qué es la bóveda? Es la parte interna que tiene como la forma de un campanario, por eso le llaman forma abovedada. Tenía que soportar el cañón, ¿ya? Por lo tanto, estas paredes, estos muros eran muy gruesos para soportar todo el peso de la bóveda, ¿ya? O sea, el techo. Si no era muy grueso los muros, se podía caer fácilmente de la bóveda.
también tenía otra característica el arte románico. Las ventanas que se ponían al lado derecho e izquierdo para que ingrese la luz eran pequeñas. No dejaba ingresar mucha luz, ¿ya? La idea era un lugar no tan, como se dice, tan vistoso, con tanta luminosidad, sino era un lugar donde ingrese luz, pero de forma muy limitada, para darle, como se dice, un escenario de oscuridad para el rezo, para la meditación, un tono, un lugar medio oscuro, ¿ya? Las ventanas eran pequeñas. Habían varias ventanas, pero eran muy pequeñas, dejaban entrar muy poca luz. Tenían en la parte de adelante un campanario, en la parte alta, y la basílica, y tenía una planta tipo basílica, o sea, era en forma rectangular, y al lado derecho e izquierdo tenía como dos brazos. Es como si fuera una especie de cruz griega. ¿A qué nos referimos con esta forma de cruz griega? Nos referimos a la planta, o sea, en el piso. Cuando tú ingresas a una catedral, ves que hacia adelante hay un rectángulo, o sea, todo el lugar es rectangular, ¿ya? Pero en este caso lo habían puesto al lado derecho y lado izquierdo como pequeños espacios. Y cuando ustedes se veían desde arriba, ¿ya? Una simulación para entender así, se veía como si fuera una cruz griega. ¿Por qué? La parte central es un rectángulo y la parte de arriba es como rectángulo pero cruzado, como una cruz. Por lo tanto, utilizaban tres cruceros. El crucero es lo que acabo de explicar. El crucero es una forma de cruz griega, ¿ya? Los templos podían tener una o tres cruceros. Si era un crucero, entonces era simplemente un rectángulo. Si era dos, era como una especie de cruz, pero sin un brazo. Y si eran tres cruceros, era una cruz completa, ¿ya? Y no nos olvidemos de las cabeceras de capilla, que en la parte muy cercana a la cruz, o sea, en la parte de arriba, que cruza el rectángulo, habían campanarios, lugares, capillas, o sea, como pequeños cuartitos, ¿ya? Donde ahí se encontraban el Papa, alguna autoridad, era como un lugar para poder acceder. La nave central, ¿qué cosa es la nave central? La nave central es el punto más ancho, donde abarca mayor espacio, ¿ya? Esta nave central no es, como se dice, igual que la principal, ¿ya? Tiene cierto grosor. Y en esos lugares que son un poquito más anchos, ¿ya? Donde va las capillas, se puede observar diversas galerías, o sea, diversas imágenes que están plasmadas en las paredes. Aquí vemos, por ejemplo, la iglesia de San Fermín, vemos la catedral de Worms y vemos la catedral de Santiago de Compostela. O sea, ¿entre qué países se va a desarrollar esta arte románica, esta arquitectura románica? En España, en Alemania, en Italia. Tenemos arriba San Fermín, España. En la parte de abajo, al lado izquierdo, la Catedral de Worms, que es Alemania. Y la Catedral Santiago de Compostela, que vendría a ser Italia. Dejamos de lado la parte arquitectónica y nos vamos a la escultura. Mientras que la arquitectura románica crea grandes construcciones de todo tipo, palacios, templos. La escultura románica se enfoca en construcciones pero más pequeñas. Y una escultura no es igual que una arquitectura. ¿Por qué? La escultura se enfoca en crear en una piedra, o en piedra, o sea, madera, una figura. Una escultura no crea arquitecturas. Una escultura es parte de una arquitectura. Es como si hiciera un dibujo hecho en piedra, ¿ya? En piedra voy a tallar y voy a hacer un dibujo o un conjunto de dibujos. Eso es una escultura, trabajar en piedra, madera, una imagen o una escena, ¿ya? Es una pequeña parte de una arquitectura. Las esculturas están dentro de una arquitectura y no es al revés.
La escultura románica. La escultura románica, como ya había explicado, se va a incorporar ¿a dónde? A las iglesias, a las catedrales, a los palacios. ¿Ya? El fin es decorativo. Las esculturas tienen la única finalidad de generar una gran expectativa por la persona que va a ingresar al lugar. La persona que va a ingresar al lugar, muy aparte de ver la arquitectura, se va a sorprender al ver una escultura. ¿Ya? Va a ser un impacto psicológico y va a resaltar la belleza del lugar. Ese es el fin de las esculturas. Causa un impacto psicológico y resalta la belleza del lugar. Y trata de darte un mensaje de pasada. Para crear la escultura románica se inspira en modelos de la antigüedad. Por ejemplo, en el arte prerrománica. ¿Qué significa arte prerrománica? De las culturas que fueron vencidas, absorbidas o derrotadas por los romanos. Ejemplo, los griegos. ¿Ya? Los griegos. Esas son las artes prerrománicas, artes de pueblos anteriores a los romanos. Y no nos olvidemos que los romanos van a copiar, ¿ya? Y le van a establecer cierto punto, su sello personal, a la escultura y a la arquitectura griega, ¿ya? Al estilo griego. No nos olvidemos que en la Edad Media la Iglesia Católica está en pleno auge. O sea, llega al máximo poder de influencia. Por lo tanto, la cultura románica está inspirada en motivos religiosos, ¿ya? Y no se preocupa tanto por la belleza formal, ¿ya? Lo que le interesa es transmitir un mensaje hacia el creyente, pero con motivos religiosos. Cada imagen te trata de dar un mensaje, una idea, como por ejemplo, una escultura románica. Tenemos al Cristo con 4 clavos, ¿ya? Bueno, este Cristo con 4 clavos representa la agonía, el sacrificio de Jesús para salvar al mundo, ¿ya? Y cómo esto debe ser valorado. Esta escultura es muy realista, ¿ya? Muy realista, y trata de dar este mensaje. O sea, causa un impacto psicológico en el creyente. Y vemos que este Cristo está con los ojos abiertos. O sea, representa aún más dolor. Una persona con los ojos abiertos, ¿ya? Y con una posición que demuestra un dolor extremo. O sea, que tiene que soportar un gran dolor. Otro ejemplo de la escultura románica es la Virgen en Majestad, en el cual se ve que tiene el niño Jesús, pero ya no está sirviendo de trono. O sea, se ve al niño Jesús cargándolo. Ejemplos. Podemos observar en la imagen los mejores ejemplos de la escultura románica. En la parte de arriba observamos una especie de demonio, un dragón que está devorando seres, ¿no? Muy bien, se ve una imagen muy realista. En la parte de abajo observamos, ¿ya?, a santos que sirven como un muro, como una columna. ¿Ya? Estos santos representan columnas. También es una escultura muy realista. Y en la parte derecha, en la parte de abajo, tenemos, ¿ya?, a una especie de ángeles con seres con alas, ¿ya? Todo esto es la escultura. Pasemos a la pintura románica. La pintura románica tiene también influencia en el estilo prerrománico de los pueblos antecesores o que fueron invadidos por los romanos. Pero también tiene influencia de la cultura bizantina e incluso de la cultura islámica. Como les explico, es una fusión de diversos estilos culturales, de diversos pueblos, no solo de un estilo románico, sino es un conjunto de estilos. En el caso de la pintura románica, ¿ya?, se va a realizar sobre los muros. O sea,
las paredes de las iglesias o catedrales van a servir como lienzo, como papel, como una hoja para dibujar ahí. ¿Ya? Antes de dibujar directamente, como todo pintor tiene que hacer pequeños trazos. ¿Ya? Puede utilizar carboncillo u otro mineral para poder tener la idea de cómo hacer el dibujo. El dibujo no lo hacen como se dice de frente, porque puede haber errores. Por lo tanto, utilizan las paredes para hacer sus trazos y luego posteriormente pintar. El dibujo, así como la escultura románica, tiene como objetivo impactar, o sea, a nivel psicológico en el creyente. Hacer que estos creyentes al ver estas pinturas queden maravillados, ¿ya? con los hechos religiosos. La idea es impactar en el creyente. Si logra eso, funcionó las pinturas. Y si en caso las pinturas no ayudaran a eso, ¿cómo se refuerzan con las esculturas? Las pinturas románicas tenían fuertes colores, ¿ya? Colores muy vívidos, para que el creyente quede satisfecho, impactado. Pero aquí no tenía algo, que es la falta de perspectiva, o sea, no tenía, como se puede explicar, no se veía como un fondo. Eran pinturas, sí, muy bonitas, que resaltaban, pero no tenía la perspectiva. O sea, es como si fuera una pintura simple. En cambio, cuando una pintura tiene perspectiva, se ve como si estuviera, como si fuera más real, como si tuviera un fondo, ¿ya? Eso no había, se veía simplemente como una pintura. No había tanto realismo. No olvidemos que la pintura románica tenía un fin simbólico y un fin adoctrinador. O sea, que tú creas lo que estás viendo, no simplemente lo veas como una imagen y nada más. El fin adoctrinador es que tú creas, que tú te estés inmerso en la religión, ya sea viendo una escultura, ya sea viendo la pintura o ya sea viendo la arquitectura. Era un impacto psicológico. Vemos las pinturas románicas. Vemos, como les había explicado, vemos las pinturas que son muy bonitas, ¿ya? En la parte de arriba vemos arcángeles, vemos al niño Jesús. En la parte de abajo vemos a Jesús, ¿ya? Pero no nos da la idea de fondo. O sea, si ustedes observan bien las pinturas románicas, no nos da la impresión como si fuera real la pintura. Simplemente vemos una pintura muy colorida, muy descriptiva, pero no se ve el fondo, no le da tanto realismo, solo se ve como una pintura más. Ahora pasemos a otro nuevo estilo. El primer estilo fue el estilo románico, el arte románica. El otro gran estilo es el arte gótico, que aquí se cambian muchos aspectos y a diferencia del arte románico lo mejora. Es como una especie de, de mejoramiento, de ser superior en ciertos aspectos. El arte gótica va a darle más realismo, ¿ya? Va a cambiar muchos aspectos a diferencia del arte románica. Es otro tipo de estilo. El estilo del arte románico va a aparecer en la Edad Media, en la parte, bueno, casi final, en la Baja Edad Media. Tiene mayor repercusión. Entre los siglos XII hasta el siglo aproximadamente XVI. Del siglo XII al siglo XVI va a haber una gran influencia del arte gótica en gran parte de Europa. Pero en el caso del arte gótico sí va a tener influencia en Francia, ¿ya? Según lo que se sabe es que el arte gótica, su origen más remoto, se encuentra al norte de Francia. Y de este lugar que se encuentra al norte de Francia se va a expandir por todo Occidente. Muy bien, vamos a ver las características de la arquitectura gótica. La arquitectura gótica, a ver sus características.
como se dice, su fuerte, el fuerte de la arquitectura gótica va a ser la construcción de catedrales, ¿ya? Van a construir catedrales, ayuntamientos y palacios. Pero de todos ellos, lo que más van a hacer con mayor perfección y gigantesco van a ser las catedrales en la arquitectura gótica. Aquí ya cambia. Vamos a hacer una comparación. Si la arquitectura románica, las paredes eran muy gruesas, en la arquitectura gótica las paredes son muy delgadas. Pero preguntarán, si las paredes en la arquitectura románica eran gruesas, porque el techo, la cúpula era muy pesada, entonces quiere decir que en la arquitectura gótica las paredes son delgadas porque el techo no pesa mucho. Exactamente. En la arquitectura gótica el techo no es pesado. Por lo tanto, no tiene sentido que las paredes sean tan gruesas. ¿Qué hicieron? Redujeron el grosor de las paredes en la arquitectura gótica. Las bóvedas van a ser reemplazadas por bóvedas de crucería, ¿ya? Los cuales van a hacer que pese mucho menos el techo, ¿ya? En este caso, estas bóvedas van a ser reemplazadas por dos arcos cruzados. Estos arcos cruzados van a aligerar el peso del techo. Las paredes serán delgadas, efectivamente, pero a diferencia del arte románica, en la arquitectura románica, las paredes, ¿ya?, van a ser más altas. En el arte románica las paredes eran bajas, porque el techo era muy pesado. Pero en la arquitectura gótica, como el techo ya no es pesado, entonces van a ser las paredes mucho más altas. Mucho más altas. Porque el techo ya no es pesado, ahora es liviano. Por lo tanto, se va a ver que las iglesias o las catedrales son muy bonitas porque son paredes muy altas, ya no son chiquitas, no son pequeñas, no son bajas. Si las ventanas de la arquitectura románica eran pequeñas, dejaban pasar muy poca luz, las ventanas de la arquitectura gótica son muy grandes. A diferencia de las ventanas románicas, eran el doble o el triple de grande. Por lo tanto, dejaban pasar más luz. ¿Y eso era bueno? Sí, porque dentro de la catedral se veía más iluminado. Se veía mejor. Las plantas tenían forma de cruz latina. Como la románica, mejor que la románica. La románica era una especie de cruz, ¿ya? Pero una cruz en la parte de arriba corta y en la parte de abajo alargada. Mientras que la cruz de la arquitectura gótica es una cruz netamente latina, es una cruz, como se dice, homogénea, ¿ya? O sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo eran casi iguales, ¿ya? Había simetría. Ejemplos de arquitectura gótica. Vemos en la parte de arriba la Catedral de Notre Dame. Notre Dame, ¿dónde queda? En Francia. Hace no mucho se quemó esta catedral, pero inmediatamente, a través de donaciones, pudieron recaudar fondos para reconstruirlo. Ahora prácticamente ya están reconstruyéndolo casi a la totalidad. En la parte de abajo vemos a la iglesia, a la catedral de Salisbury, donde queda en Inglaterra. Y al lado derecho vemos la catedral de Ulm, donde queda en Alemania. Si se dan cuenta, la arquitectura gótica, como ya había explicado, se caracteriza por la gran altura. Aquí vemos en las tres catedrales una gran altura de las paredes. Pueden observarlo. Y vemos que muchas de las catedrales acaban en punta. Eso es lo distintivo, a diferencia de la arquitectura románica, que acaban en punta. Y sobre todo en lo que es Francia y en Alemania, vemos que sus catedrales tienen muchas puntas, ¿ya? Acaban en puntas. Las puertas, la entrada a la catedral es muy grande.
y las ventanas son muy grandes para dejar pasar mucha luz, a diferencia de la arquitectura románica. La escultura gótica. En la escultura gótica lo que interesa mucho es la belleza ideal. Buscan combinar formas naturales y la sencillez, lo natural y lo sencillo a la vez. El naturalismo se va a reemplazar por el simbolismo, o sea, imágenes que representen y que atraigan a la población, a los creyentes, respecto a lo religioso. De hecho, que la escultura gótica está enfocada en todo lo que tenga que ver con la religión, ¿ya? Por lo tanto, hay símbolos, ¿ya? Y tienen que ser de carácter emotivo, causar, como se dice, nostalgia, hacer que tú reflexiones. Por ejemplo, tenemos dentro de la escultura gótica al Cristo de 3 clavos, que es el famoso Jesús que está en la cruz, ¿ya? Donde es atravesado por los famosos clavos. En la parte del pie le ponen uno en el centro, donde se aprecia a este Cristo casi moribundo, ¿ya? Y se ve a una persona con mucha naturalidad. O sea, no pareciera que fuera una escultura simple, pareciera que fuera una persona que en verdad está siendo crucificada. Aquí lo que importa mucho, claro, es el simbolismo, claro, pero aquí lo que importa mucho es el realismo. El realismo. Si comparamos la escultura gótica con la escultura románica, la cultura románica sí trata de darle cierto realismo, pero la escultura gótica es una escultura 100% realística. Es una escultura que te transmite realmente lo que tú ves, pareciera que fuera real, ¿ya? Porque hay mucho realismo. O sea, los detalles de esa escultura son únicos. Pareciera que fuera real, pero no lo es. Aquí ya no se ve a la Virgen del trono, sino que aquí ya se ve un poco más de comunicación. Recordemos, esta Virgen con el niño Jesús se ve como si estuvieran los dos un poco distanciados, como si no mostraran mucha expresión. En la escultura gótica cambia, porque ahora se ve la Virgen con el niño, pero ahora se ve una comunicación como si fuera madre e hijo y se ve más real esto. En cambio en la románica no se veía esto. Para que puedan corroborar lo que acabo de explicar de realismo, vamos a observar en la parte de arriba ya una escultura donde se ve un hombre siendo mordido en la parte de la mejilla, en la parte del cachete, y pareciera que realmente este animalejo, que no se sabe qué es, puede ser un demonio, ¿ya? Le está mordiendo la cara. Y a pesar que eso está hecho de piedra, ¿ya? Está hecho de piedra, se ve el realismo. A pesar que es piedra, el escultor ha trabajado con una gran perfección todos los detalles del rostro. Y está hecho en piedra. Para que vean el grado de perfección que imprimen los escultores góticos. Se ve a este hombre siendo mordido por este demonio, pero se ve como si fuera real, la piel elástica, no una piel de piedra. En la parte de abajo vemos al famoso Cristo con 3 clavos y se ve también muy real, pareciera que fuera una persona que realmente ha sido crucificada. Y en la parte de abajo vemos a la Virgen con el niño Jesús, pero ahora aquí ya no se ven tan distantes, aquí se ve como más cercanía, no solo porque están cerca, sino se ve como si hubiera comunicación entre la Virgen y el niño Jesús. Por lo tanto, la característica principal de la escultura gótica es el realismo. Y en la parte de arriba se puede representar muy bien el realismo. También hay una pintura gótica. En la pintura gótica lo que se va a aplicar aquí es la famosa
técnica del temple, ¿ya? Se va a utilizar, por ejemplo, imágenes a través de la pintura en lo que es los retablos. Un retablo es un lugar donde hay, por ejemplo, pequeñas estatuillas donde representan una escena. En este caso, se demuestra la vida, ¿ya? Y los milagros de los santos. Todo con motivo religioso, no se olvide. Para el siglo XV, la pintura gótica recibe una influencia muy buena, que es la pintura flamenca, o sea, la pintura de influencia española, en el cual se aplica la técnica del óleo. La técnica del óleo le va a dar más vida, va a ser más minucioso cuando se dibuje, o sea, van a haber detalles en la pintura, Cuando se pinte una imagen, una escena religiosa, va a haber mucho más detalle en la pintura. Eso le permite el óleo. Aquí resalta la luz y las sombras, lo que no va a resaltar en la pintura románica. En la pintura románica no resalta el estudio de la luz, no resalta la sombra, no resalta la perspectiva, nada de eso. Pero en la pintura gótica sí resalta el estudio de luz, las sombras, la perspectiva, que el fondo se vea realista. Todo esto sí hay en la pintura gótica. Por lo tanto, si comparamos la pintura románica y la gótica, hay un gran avance, un gran avance. Igual que la románica, el arte gótico, claro, es un arte, es de carácter urbano. No, en el caso de la pintura románica es de carácter rural, en la románica. En el caso de la pintura gótica es de carácter urbano, o sea, ciudades. ¿Ya? También es naturalista y algo más que no tiene la románica, es realista. La pintura gótica es realista y se demuestra en las pinturas y también en su cultura. Por ejemplo, en la pintura gótica tenemos el vitral de Colonia. El vitral de Colonia muestra una fusión de pintura y trabajo en vidrio. Un vitral, para que me puedan entender, es, por ejemplo, yo voy a una iglesia muy grande, muy bonita, de estilo gótico, claro, y voy a ver que hay una gran ventana. Voy a ver que hay vidrios de diversos colores, pero no solo son vidrios de colores. Voy a ver que en esos vidrios hay la imagen, no sé, de Jesús o de María o de algún o con motivo religioso. Y cuando la luz impacta en ese vidrio de colores con esta imagen se ve muy bonito. Es un efecto psicológico muy grande. Eso es un vitral. El vitral de Colonia se ubica en Alemania. Podemos observar la pintura estilo gótico. En la parte de arriba vemos la perspectiva, vemos las sombras, vemos el juego de luces y se ve muy real, no parece una pintura cualquiera. Podemos ver un fondo realista. Esta pintura no se ve como una pintura, se ve como algo real, porque hay fondo, ¿ya? La perspectiva. En la parte de abajo, esta pintura se ve muy real, en el cual se ve a Jesús crucificado y su madre en el piso. Y en la parte de derecha se ve a un arcángel. Al lado izquierdo se ve un ángel y al lado derecho se ve un demonio. Y vemos como este arcángel que está armado, ¿ya? Está atacando con una lanza a este demonio. Y es muy realista la pintura gótica. Eso sería todo. Nos vemos. Muchas gracias.